Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana especial, en este tiempo donde el Señor nos congrega, nos reúne para disertar su palabra, para estudiar su palabra. Y a eso venimos hoy, no venimos a celebrar una tradición, venimos a recordar algo que Cristo hizo por nosotros, que tiene un valor inmenso, y por esa razón vamos a prestar el debido respeto y la atención a la palabra del Señor. Cuando Dios habla, siempre hay algo que el Señor quiere decirnos. La palabra de Dios dice que nunca volverá vacía. Cuando sale la palabra es porque tiene un propósito, tiene un fin, y si Dios nos permite hoy reunirnos, seguramente es porque tiene algo especial para cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? A eso venimos. Muy bien, vamos a estudiar el capítulo 27 del libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, en esta serie de esta semana que hemos titulado precisamente así, una semana que cambió la vida de la humanidad, que cambió la historia de la humanidad. Y vamos a mirar ese episodio cuando Jesucristo fue crucificado. Y hemos colocado como título para el mensaje del día de hoy, la crucifixión no fue un fracaso, al contrario, fue la mayor victoria. ¿Están de acuerdo? Que la máxima autoridad de la iglesia tradicional dice, sacando ahí su vía crucis del bolsillo, dice, esto fue la mayor derrota. Qué error tan grande. No fue la mayor derrota, fue la mayor victoria para la humanidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedamos ayer? Ayer en el episodio que estuvimos estudiando el día de ayer, ya Judas lo había traicionado, ¿recuerdan? Estaba en Getsemaní, ya se escucha la multitud, un alboroto, y viene Judas con los soldados, le da un beso al Señor Jesucristo como señal, porque bueno, son todos como parecidos y es de noche, ¿cómo hacemos para distinguir? Él les dice, al que yo bese, él es Jesús. Ya Judas entonces ha traicionado a Jesús. Pedro está próximo también a fallarle al Señor Jesucristo. Pero fíjense que aquí hay algo interesante para comenzar hoy a analizar. Que si bien es cierto, tanto Judas como Pedro le fallaron al Señor Jesucristo, ¿de acuerdo? Ambos digamos que pecaron. La gran diferencia entre Judas y Pedro es que Judas lo hizo intencionalmente, lo hizo premeditadamente, lo hizo con alevosía, es decir, él sabía lo que iba a hacer, lo que no le sucedió a Pedro, porque Pedro digamos que fue una circunstancia que se dio. Fruto de la presión, fruto de lo que estaba viviendo en ese momento, él negó al Señor Jesucristo, le falló al Señor Jesucristo, pero no es que lo hubiera premeditado, no es que lo hubiera planeado, sino que se dio circunstancialmente. Y ahí hay una gran diferencia que ya es una enseñanza para comenzar, y es en qué se distingue un verdadero hijo de Dios con el que no es hijo de Dios. El que no es hijo de Dios peca deliberadamente, peca a sabiendas que eso es pecado, y no le pasa nada. No siente nada, sencillamente dice lo estoy haciendo. Pero el que es un hijo de Dios y peca, se siente mal delante de Dios, se siente incómodo, no puede estar en paz, tiene que, hasta que no vaya ante la presencia de Dios y le pida perdón, no puede seguir adelante. Esa fue la gran diferencia. Noten que Judas toma una decisión que lo vamos a estudiar ahorita, de, digamos, él como que dice, yo voy a buscar la solución en sus fuerzas, mientras que Pedro dice, yo le fallé a Dios, pero me voy a acoger a la gracia del Señor Jesucristo y voy a permitir que la sangre de Cristo me lave de todo pecado. Esa es la gran diferencia como para comenzar hoy. Recuerden que ayer estuvimos hablando sobre el zarandeo. El zarandeo que Jesús le permitió que pasara Pedro. Y nos quedó ayer una enseñanza, que cuando nosotros solemos confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, entonces Dios permite zarandeos en nuestra vida, para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Lo que dejamos claro ayer con el mensaje es que indudablemente tenemos que aprender a tener una confianza absoluta en Dios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el principio que nos quedó ayer de todo lo que estuvimos hablando. Vamos a entrar al capítulo 27, si trajeron sus Biblias, por favor, abran sus Biblias, ahí Mateo capítulo 27, a partir del verso 1. Vamos a ver qué sucedió. Decíamos ayer entonces que ese zarandeo Dios lo permite para sacar todo lo que no sirve y dejar finalmente el grano, lo que sirve, lo que es agradable ante los ojos de Dios.
ese grano queda dispuesto para Dios y decirle, aquí estoy. Entonces aquí sucede algo bonito. Dice la escritura en Mateo 27, 1 y 2, venida la mañana, todos los, escúcheme, principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús. Y note que aquí, en medio del caos y la situación, Jesús nos da una enseñanza, que es lo bonito, que en medio de la dificultad, en medio de los problemas, hay siempre una enseñanza. Ese zarandeo que permite Dios en nuestra vida, siempre será para dejarnos una enseñanza. Pero note lo que sigue diciendo el verso 2. Y llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí Jesús es llevado ante el gobernador que se llama Poncio Pilato. Tengamos presente que Jesús no durmió. Toda la noche del jueves había pasado en vela, estaba toda la situación difícil allá en Getsemaní, no había dormido, había sido traicionado ya, golpeado, burlado. Noten que no lo llevaron decentemente, sino que lo llevan de una forma como si fuera un delincuente tremendo de la época. Tenía hambre, lo azotan y una cantidad de cosas que se dan en ese evento. Pero esto que está pasando ahí, a la postre, vamos a mirar dos cosas, como dos bloques para que podamos entender lo siguiente. Uno, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Y dos, de eso que pasó Jesús, ¿qué queda para nosotros? ¿Por qué pasó Jesús eso? ¿Y cuál es el beneficio para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza que Jesús nos quiere dejar? Y todo esto lo vamos a estar mirando en estos pasajes. Ahora, noten que el versículo 3 en adelante nos muestra que no tenían las suficientes pruebas. Jesús era inocente. Jesús, dice la escritura, que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Y cuando llevan a Jesús ante Poncio Pilato, este hombre dice, pero es que yo a este no le encuentro ninguna culpabilidad, es completamente inocente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, ¿qué hizo Judas? Dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, escuche lo que dice la escritura, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultarlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Entonces notemos lo siguiente. Cuando Judas ve que el Señor Jesucristo es tomado preso, tratado como un delincuente, que el Señor Jesucristo es azotado, que el Señor Jesucristo es condenado, entonces cuando Judas ve esa escena, siente un remordimiento por haberle fallado al Señor. Siente que algo, dice la escritura, que arrepentido fue y devolvió las monedas. Hizo como remediar la situación devolviendo las monedas. No, mira, aquí están las monedas, mejor no. Dice que arrepentido. Ya vimos los dos puntos que les tocamos inicialmente, de cuál es ese arrepentimiento, entre comillas, que tiene Judas y cuál fue el arrepentimiento de Pedro. Pero ahí en el original, en este texto, encontramos que hay una gran diferencia entre el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas. El arrepentimiento de Pedro hay una palabra que es metanoia. Y en ese original la palabra metanoia es un cambio de mentalidad, sentir dolor profundo por haber fallado. Eso fue lo que sintió Pedro. Pero cuando en la Biblia se muestra esa palabra, arrepentido fue Judas, no se utiliza la misma palabra metanoia, sino que se utiliza una palabra que se llama metamelomai. Y esa palabra metamelomai es, se sintió mal, se sintió como que, wow, que falla, pero de ahí no pasó nada. Entonces fue como un remordimiento que llamamos hoy en día. Entonces, mientras Pedro tenía un arrepentimiento, Judas tenía un remordimiento, y fueron cosas diferentes. Como que Judas dijo, uy, como que aquí fallé, aquí me equivoqué, ¿qué falla con esto? Y él entonces, ya lo dijimos, toma cartas en el asunto y dice, yo voy a mirar cómo soluciono esto. Entonces, como no encontró solución,
va y se ahorca, dice la Escritura. Como diciendo, como me equivoqué, como fallé, entonces lo mejor es que yo me quito la vida. Vamos a mirar qué pasó. Versículo 4, volvamos. Él mismo da su veredicto, note lo que dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre, ¿qué? Inocente. Como diciendo, wow, el plan me falló. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ahí? Que Judas había transitado mucho tiempo con el Señor Jesucristo, por lo menos unos 2, 3 años había estado con el Señor Jesucristo. Y Judas había visto cómo muchas veces habían pretendido tomar al Señor Jesucristo, prenderlo y él se escapaba. Yo creo que dentro de la mentalidad, es aquí una conjetura, dentro del pensamiento de Judas dijo, bueno, yo aquí hago el negocio, yo aquí recibo esas 30 monedas de plata y yo sé que el Señor Jesucristo se va a escapar y me quedo con la plata. Y ahí sí no me pueden reclamar porque, qué culpa, ¿para qué le van a escapar? Pero ahí le estaba saliendo algo malo en el plan y es que esta vez sí tomaron a Jesús. Entonces cuando él ve que su plan le ha fallado, dice, ahora yo cometí un error muy grave. Y él toma una decisión en sus fuerzas y es quitarse la vida. Y aquí nos va enseñando cosas importantes, porque nosotros tenemos que saber que cuando fallamos, cuando nos equivocamos, no podemos pretender nosotros solucionar el problema en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Ustedes y yo fallamos. ¿Cuántos han fallado? Levanten sus manos si han fallado. Y quiero decirles, seguiremos fallando, por más que seamos cristianos, porque estamos en una carne, y esa carne siempre nos lleva ¿a qué? A pecar, a fallar, porque esa carne es débil. Entonces cuando cometamos un error, cuando cometamos un pecado, ¿qué hacemos? Tenemos que ir delante de Dios con un corazón sincero, arrepentido y decirle, Señor, perdónanos, porque te fallamos, porque nos equivocamos. Pedro tomó esa decisión. Ustedes notarán que después Pedro nunca más volvió a negar al Señor Jesucristo. Sí falló Pedro, pero se arrepintió y nunca más volvió a caer en el error, porque fue un verdadero arrepentimiento y no un remordimiento que, como nos descubrieron, como se dieron cuenta, me siento mal, pero después cuando ya pasan las cosas volvemos a caer en lo mismo. Y aquí algo importante. Ahora, ¿qué dicen ellos? Escuche, estamos en el versículo 4. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esa palabra que dice aquí, ¿qué nos importa? Es si es inocente o no es inocente, nos tiene sin cuidado. Ya habían logrado su cometido. Recuerden lo que pasó. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Ustedes recuerdan de Anás? Le tocamos el día domingo. Anás. ¿Quién era Anás? Anás era uno de los sacerdotes más fuertes, más antiguos. Y Anás era el suegro del sumo sacerdote en ese momento. ¿Cómo se llamaba el sumo sacerdote? Caifás. Entonces ellos tenían toda la parte sacerdotal, la tenían manipulada. Recuerde que allá en donde se reunían, en el templo, ahí ¿qué hacían? Vendían animales, cambiaban las monedas, tenían todo un tráfico y ellos eran los que manejaban esa parte. Y Jesús vino y les desbarató todo eso. Entonces Jesús lo tenían entre ceja y ceja. Y ahora tenían la oportunidad. Entonces, bueno, si es inocente o no, ya lo tenemos. Lo importante es que ya lo capturamos. Lo importante es que ya no vamos a deshacer de ese hombre que ha sido una amenaza para nosotros. Ese hombre que ha terminado volteando la mente a mucha gente y que ya no nos siguen a nosotros, sino que lo están siguiendo a él. Ahora está en nuestras manos. Entonces, si es inocente o no, ¿qué nos interesa a nosotros? Lo más importante es que ya lo tenemos y ahora sí vamos a deshacernos de él. Y esa es la mentalidad. Pero vamos a seguir, por favor. Dice el versículo 5 que arrojaron las piezas de plata en el templo y salió y fue y se ahorcó. ¿Quién? Judas. Aquí es importante para aclarar algunas cosas, porque en un pasaje de la Biblia, aquí en Mateo, está diciendo que Judas se ahorcó. Pero los que son estudiosos en la Biblia dicen, no, pero es que la Biblia se contradice, porque Judas realmente no fue que se hubiese ahorcado, sino que vamos a mirar lo que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 16, porque muchos dicen, no, es que él no se ahorcó, él se reventó y se le salieron las vísceras. Y entonces dice la Escritura, Hechos 1, 16, esto para entender como principio, escúchenme amados, como principio, la Biblia nunca se contradice, la Biblia se complementa. Y para poder tener nosotros todo el escenario y para poder tener un mayor entendimiento, siempre tenemos que tomar la Biblia en todo su contexto y tomar los pasajes paralelos para poder entender bien. Estamos en Hechos 1:16. Varones hermanos,
Era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Verso 17. Y era contado, ¿entre quién? Con nosotros, y tenía parte del ministerio, es decir, era una persona de confianza, era del equipo de trabajo, por llamarlo de esta manera, del Señor Jesucristo. Y era contado con nosotros y tenía parte del ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Pero recuerden, no fue él el que lo compró. Es el dinero que botaron allá, las monedas, y con ese dinero no lo pongan en la ofrenda, con ese dinero vamos a comprar el campo. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Aquí se está contradiciendo la Biblia? ¿O fue que se ahorcó como dice Mateo? ¿O es como dice aquí en Hechos de los Apóstoles, que cayó de cabeza y se reventó y lo demás? Bueno, siempre ya les digo, debemos siempre complementar la palabra. Al parecer, Judas se colgó y no sabemos si de pronto la soga se reventó y cayó. Pero uno tiene que complementar las cosas. Entonces, seguramente la primera escena muestra que Jesús se ahorcó, que Judas se ahorcó, y en la segunda escena muestra, ya después de que estaba ahorcado, cayó y se reventó. Pero realmente la Biblia dice que Judas se ahorcó. Y terminó así. Eso es como cuando estamos en un accidente y la primera persona llega al accidente y hace una toma, dice, pasó esto, pero la otra persona ha llegado antes y encuentra otra escena. Entonces se complementan las escenas. En principio pasó esto, pero terminó esto y esto, pero son complementos. Esto por si de pronto alguno dice, al fin, ¿qué fue? ¿Se ahorcó o se reventó? Entonces, realmente la Biblia nunca se va contra eso. Vamos al versículo 5 de Mateo 27. Y dice que arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces, ya nos queda claro que no hay ninguna contradicción. Verso 6. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas. O sea, para ellos era como un pecado, ¿no? Eran tan espirituales, ¿no? Que se creían que hay que tener mucho cuidado con lo que entra acá, con la plata que entra. Pero recuerden todo el negocio que habían hecho, recuerden cómo manejaban las cosas. Entonces, para unas cosas sí eran muy espirituales y para otras no. Entonces, ese dinero no. Y recuerde que en algún momento, cuando Jesús les dice que eres el Hijo de Dios, el sacerdote dice blasfema y se rompió, rasgó las vestiduras. Entonces la gente, no, eso fue algo muy grave lo que hizo Jesús. Para ese caso se rasgó las vestiduras y era delicado. Pero para pecar y para hacer muchas cosas, ahí sí como que pasaban, dice que pasan como el camello, se lo come, pero un mosquito sí lo cuela. Y cosas como esa. Entonces eran unos hipócritas, recuerden. Ellos buscaban cómo hacían quedar mal a Jesús para sacar partido de todo lo que querían. En esencia, lo que querían era sacar a Jesús de escena para ellos volver a tener la autoridad que tenían. Vamos a mirar versículo 7. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así que se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías y lo demás. A partir del verso 11 al verso 14, ya Jesús es llevado a un interrogatorio con Poncio Pilato. ¿Qué dice este pasaje? Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y escuche lo que dice la palabra. Y siendo acusados por quién? Por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Quiénes eran los que estaban acusando a Jesús? Los mismos sacerdotes, las mismas personas que se creían espirituales, que se supone que eran los que acercaban a la gente a Dios, que se supone que eran los que habían estudiado las sagradas escrituras de su momento, la Torá y lo demás. Ellos mismos eran los detractores, eran los acusadores de Jesús. Ahora, noten que los enemigos de Jesús no están afuera, sino que están dentro. Versículo 13. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús, ¿qué? No respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Esta palabra maravillar significa se extrañaba. Lo están acusando y seguramente que Poncio decía, yo sé que este es inocente. Sin embargo, mire cómo lo están acusando, cómo están detractando contra él, y él se queda callado y se extrañó y dice, ¿por qué no se defenderá? Ustedes recordarán, amados, que todo esto que estaba pasando, Dios lo permitió.
Porque había un plan, porque estaba ya dicho que Jesús tenía que morir en esa fecha, que Jesús tenía que morir en esa fiesta. Todo estaba planeado. Y Jesús sencillamente estaba esperando el cumplimiento de esto. Del versículo 15 al 31, vemos aquí un episodio que es bastante contradictorio, un episodio que es indescriptible, que es casi que increíble, cómo la gente se enceguece, cómo la gente no ve más allá. Mire lo que dice el verso 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar ¿a quién? A un preso. Al pueblo le decía, hoy quiero, ustedes saben que siempre, todos los años, damos una amnistía, queremos mostrar esa gracia, ese chariz que llaman ellos, y vamos a soltar a una persona. Creo que Poncio Pilato dentro de su plan decía, no, aquí un delincuente que es terrible y está Jesús, aquí va a ser el momento de que Jesús quede libre. Él en su corazón sabía que era inocente Jesús, pero sin embargo, mire lo que dice el verso 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado ¿cómo? Barrabás. Un preso, note que dice famoso, pero famoso ¿por qué? Por ser malo, malísimo, perverso, un tipo malo. En el libro de Lucas dice que Barrabás era un homicida. Juan dice que Barrabás, aquí dice, no, pero era un homicida, un ladrón. No, es complemento, el tipo era un delincuente. Juan dice que era un ladrón. Y Marcos dice que era un sedicioso, que era un revoltoso. Era un tipo delincuente en su época, bastante temible. Sin embargo, están ahí, dice el versículo 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Tal vez este hombre dijo, la muchedumbre ahorita va a decir, no, Jesús va a salir. Y como le estoy mostrando esta misericordia, entonces van a soltar a Jesús y yo les voy a decir a los que me van a criticar, que yo no fui, fue el pueblo el que escogió. Y él se quería como también lavarse las manos antes de tiempo. Pero ¿qué sucedió? Todo esto Dios lo está permitiendo porque tenía que cumplirse y tenía que haber un propósito con todo esto. Versículo 18. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Yo sé que esos religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, son unos egoístas. Y seguramente había escuchado todo lo que Jesús había hecho. Dice, Él está aquí por culpa de ellos, que son unos envidiosos. Pero este es el momento de liberar. Mire lo que sigue diciendo entonces. ¿A quién queréis que os suelten? ¿A Barrabás o Jesús llamado el Cristo? Barrabás. De esa palabra Barrabás, hay una palabra que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que es barrabasada. ¿Saben qué es una barrabasada? Una barrabasada es una acción digna de reproche. Eso es una barrabasada. De ahí tomaron de este nombre Barrabás, que es una barrabasada. ¿Usted cómo va a hacer eso? También le dice que es un hecho equivocado que trae consecuencias. Y lo que pasó aquí es que ellos cometieron una barrabasada al decir que liberaran a Barrabás. Como las mismas barrabasadas, escúchenme, que también se cometen hoy en día. Cosas que son dignas de reproche, donde tomar las cosas de Dios las toman de una forma como tan ligera, donde la gente está más detrás de las bendiciones que de la salvación, donde la gente está buscando más ese polvito de oro que cae en lugar de buscar verdaderamente la santidad, buscar el perdón de Dios. Hay cosas en la vida cristiana, escúcheme, que son esenciales, que son vitales, que nosotros tenemos que buscar, pero la gente busca esas barrabasadas, cosas que realmente no son tan importantes, y la gente se pega de cualquier cosa. La gente, mire, es una barrabasada, por ejemplo, para que ustedes tengan claro, cuando te cobran para ir a escuchar la palabra de Dios. Entonces hay un evento, hay una campaña, o como lo quieran llamar, y cobran una entrada para que tú vayas a escuchar la palabra de Dios. Eso es una barrabasada. Eso es digno de reproche. ¿De cuándo acá entonces por ir a escuchar la palabra de Dios hay que pagar una entrada como si fuera cualquier espectáculo? Es una barrabasada cuando una persona que canta, que es una adoradora a Dios, entonces dice, yo voy a la iglesia, yo voy a ese lugar, pero me pagan por ir a cantar a Dios. Eso es una barrabasada. Cuando alguien cobra por ir a cantar, a adorar a Dios. Pero cual Caifás también comete una barrabasada, aquel que paga sus 30 monedas para ir a escuchar o para ir a cantarle a Dios. Entonces, hoy en día también se cometen barrabasadas. En la vida cristiana hay muchas cosas que uno dice, tenemos que entrar a revisar. Es una barrabasada cuando se toma la iglesia como
como un lugar para hacer negocio, para vender, como un lugar de espectáculo, como un lugar como si fuera un circo. Entran, hay muchos lugares donde entran, el predicador entra en una moto, o hay cámaras de humo y una cantidad de cosas. Eso es un show, y eso es dígale que está a su lado, es una barrabasada. Aquí estamos mirando algo, miren, versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, ¿él es quién? Poncio Pilato. Sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengan nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Una mujer pagana, porque no es una mujer espiritual, una mujer pagana, Dios le revela a través de los sueños, seguramente que esa noche no pudo dormir, y Dios le reveló, dígale a su esposo que no se involucre en eso, que no va a cometer esa barrabasada. Y esta mujer va y le advierte: mira, no hagas eso, no te metas en eso, o sea, tú no te involucres en eso. Dios me ha mostrado que no te metas en eso, es un error, una equivocación. Verso 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a quién, a Barrabás, y que fuese Jesús muerto. Esta palabra persuadir es que los convencieron. Los convencieron. ¿Qué les dirían? No dice la escritura, pero podríamos mirar que los religiosos estaban mezclados entre el pueblo y seguramente les hicieron algunos ofrecimientos, seguramente quisieron sobornarlos. Podría uno pensar que como ellos que manejaban las tiendas de Anás, le dijeron: no, tranquilos, la próxima vez yo le doy a usted la paloma, se la doy gratis, o le doy a usted un becerro, le doy no, ustedes nada, ustedes van a gritar en contra de Jesús. No sabemos qué hizo, lo cierto es que los convencieron, como los políticos hoy en día, entre otros, que van y un grupo de personas y los mire, si usted vota por mí, yo le doy esto y tranquilos. Es eso. Eso fue lo que hicieron. O sea, se mezclaron entre el pueblo para que gritaran en contra de Jesús. Ustedes recordarán que unos días antes, estamos hablando del viernes, pero ese día triunfal, ese domingo, la gente que estaba gritando cuando llegó Jesús, ¿qué le estaban diciendo? Hosana, Hosana, el hijo de David, y lo estaban recibiendo ese domingo que se conoce como el Domingo de Ramos. Estaban con sus palmas y con sus mantos recibiendo a Jesús, y ese mismo grupo de personas que en ese día lo recibieron, 4 o 5 días después, y otros más, estaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Noten, esos son la gente cómo cambia, cómo se deja manipular. Verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelten? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea que crucificado, crucificado. Entre otras, la crucifixión no era un castigo judío, era un castigo romano que lo habían traído de Persia, y ellos lo implementaron ahí. Los sacerdotes lo conocían muy bien. Los sacerdotes, fíjense que cuando Pilato le pregunta: ¿qué quiere que hagamos con Jesús?, podrían haber dicho que lo pongan preso, pero de una vez lo sentenciaron, lo crucificaron. Crucifícalo, crucifícalo. Ellos sabían, los sacerdotes sabían que era el castigo más brutal, más cruel contra una persona, que era lo que se le hacía a los mayores delincuentes. Y noten que los sacerdotes lo que querían era sacar a Jesús de escena, y lo mejor era crucificarlo. Si lo dejamos en la cárcel, de pronto algo puede pasar, entonces mejor acabemos con él. Crucifica. Verso 23. El gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada le adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Qué estaba haciendo aquí Pilato? Se estaba librando de la responsabilidad. Si cualquier cosa, ustedes van a ser los responsables. Y se lava las manos. Ahora, escúcheme, él no era un judío, él no sabía, él era simplemente una persona, un pagano. Él no tenía al Dios de los cielos como su Dios, él no seguía la palabra de Dios, y estaba tomando del libro de Deuteronomio 21:16, donde ellos se lavaban las manos, Deuteronomio 21:6, donde ellos se lavaban las manos para salvar responsabilidades, y estaba tomando las cosas muy a la ligera. Digo, yo hago lo que ellos saben, y es: me lavo las manos. Estaba en la parte de arriba y todo el mundo vio cuando trajeron los recipientes, se lavó las manos.
Entonces, como diciendo, yo soy libre de culpabilidad. Ahora, ¿eso lo eximía de culpabilidad? ¿Qué creen ustedes? No, era el gobernador, él era la autoridad. Él tenía que haberse puesto en su posición y haber dicho, no, es que yo lo voy a liberar, yo soy la autoridad. Sin embargo, él no asumió su responsabilidad y quiso salirse por un ladito diciendo, no, yo ya me lavo las manos y ustedes van a ser los responsables de eso. Ahora, sigue la escritura hablando cosas bien interesantes. Verso 25. Y respondió todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién decía? ¿El pueblo quién era? ¿Quién estaban ahí? Los mismos judíos estaban diciendo, crucifícale. Nosotros nos hacemos responsables de eso. Que su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos no tenían ni idea lo que estaban diciendo. Las consecuencias tan grandes que venían sobre el pueblo judío. Ha pasado muchos años y el pueblo judío no se ha podido levantar. Usted sabe que el pueblo judío es uno de los pueblos más oprimidos que están hoy en día, donde todo el mundo está en contra de los judíos. Esa sentencia, ellos mismos se autocondenaron, ellos mismos se lanzaron ese juicio contra ellos mismos y las consecuencias hasta el día de hoy están sobre los judíos. Una palabra que dijeron, y aquí hay algo importante también para destacar, tengamos mucho cuidado con los actos, con los hechos, con las palabras que decimos. Las palabras marcan mucho. Cuando nosotros a veces le decimos a nuestros hijos porque nos sacan de casillas, le decimos muchas cosas, tengamos mucho cuidado con esas palabras. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, porque siempre habrán consecuencias. Pueda que, claro, el pecado puede ser perdonado, como lo vamos a mirar al final, pero consecuencias del pecado siempre van a quedar en nuestra vida. Entonces tengamos cuidado. Ellos están viviendo y aún todo lo que pasa. Fíjense que los judíos viene guerra contra guerra, contra guerra, contra guerra, y siempre ahí en escena están los judíos. ¿Por qué? Por una decisión que tomaron en aquel momento. Verso 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, los judíos siempre daban 40 latigazos menos uno, es decir, 39 latigazos. No podía pasar de 39. Pero con Jesús se encarnizaron contra él y lo golpearon de una forma brutal. Eso que uno ve por ahí en una película o algo, eso es algo que es un pequeño acercamiento. Pero realmente lo que pasó contra Jesús fue algo que es inhumano. Y todo lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Él no tenía necesidad de eso. Sin embargo, Él quiso demostrar su amor hacia nosotros. Él sabía todo lo que venía, pero sin embargo no le importó. Porque Él sabía que tenía que pagar ese precio para que la condena que venía sobre nosotros recayese sobre Él. Para que en su cuerpo llevara todo el castigo, toda la maldad de la raza humana, para que nosotros fuéramos libres de todo pecado y de toda maldad. ¿No es hermoso Jesús? Le podemos dar un aplauso a Él, le podemos decir, Señor, gracias por tanto amor. Dice verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole. Lo que pasa es que las películas lo muestran ahí como con un taparrabos, una cosa así, pero realmente a Jesús lo desnudaron, lo golpearon. Esa es una humillación. Y Jesús, cuando uno se pone a analizar todo lo que pasó, es para poder Jesús entendernos y que cuando tú has sido humillado, cuando tú has sido humillada, cuando tú has sido vituperado, Jesús, ayer lo hablábamos, Jesús es la persona que más nos entiende. Aquí dice la escritura que Jesús fue desnudado y le echaron encima un manto escarlata. Escarlata es una especie como color rojo, que era lo que le colocaban a los reyes, a los gobernantes, a las personas de eminencia. Y ustedes recuerdan que ahí en el patio hicieron un juego con Jesús, una especie de un ajedrez con Jesús. Y le cubrieron los ojos y le pusieron eso y comenzaban a golpearle. Aquí dice la escritura que le escupían y le puso una corona. Todo esto que estaba pasando con Jesús era un escarnio, era una burla. Mira el verso 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su manto, como haciendo la representación de un cetro. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. O sea, era una burla impresionante. Jesús pasando por toda esa vergüenza, por todo ese escarnio. Recuerden, no había dormido, trasnochado, golpeado.
y la gente burlándose. Dice, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecía. Verso 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Es la segunda golpiza que recibe el Señor Jesucristo. La primera recibe allá con todo el grupo de sacerdotes y lo demás. Aquí está la segunda golpiza. Verso 31. Después de haberlo escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. A partir del verso 32 al verso 54 nos muestra esa descripción allá en la cruz del Calvario, que para nosotros ya es sabido todo el símbolo, todo lo que representa para nosotros. Verso 32. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le pidieron o le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. ¿Por qué no bebió Jesús esto? Porque era una especie como de un sedante, como un analgésico. Y lo que Jesús quería era demostrar, porque la Biblia dice que Él llevó todos los dolores sobre Él. No quiso, mire, Jesús no quiso escatimar absolutamente nada. Él todo lo vivió. Recuerda que aquí lo está viviendo en lo humano, en su carne, en su cuerpo, para que se cumpliese lo que dice la Escritura, que Él llevaría todo el peso del pecado sobre Él. Y aquí Jesús ni siquiera acepta ese vinagre que le están dando. Dice, no, yo quiero, así como estoy, en medio de su condición precaria, digo, yo quiero recibir el pago completo. Verso 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Noten que Jesús pasó absolutamente por toda la humillación. Algunos toman las cosas de Dios como, disculpen lo que sucedió o está sucediendo aquí en la ciudad, que toman las cosas de Dios como negocio. Dice que para que la economía se reactive, como sucedió ayer. Entonces traen un grupo de personas de teatro y entonces buscan un lugar, cobran obviamente la entrada para que la economía se reactive y toman las cosas de Jesús, las cosas de Dios como un negocio. Ahora, ¿será que para eso vino Jesús? ¿Será que esto lo que está pasando, donde la gente hoy está más en otras cosas, más que realmente consagrar sus vidas, buscar de Jesús, están pensando más en vacaciones, en fiesta, en trago y en lo demás, ahora en negocio? ¿Será que Jesús vino a esta tierra para que a través de lo que Él hizo, lo convirtieran en un negocio? Yo creo que no. Yo creo que Jesús vino para que nosotros podamos entender en profundidad, escúchenme por favor, entender en profundidad todo el precio que Él tuvo que pagar, para que ustedes y yo no pagásemos ese precio en el infierno. Y Él vivió en esa semana, última semana, que marca la historia, vivió todo el peso, soportó todo el peso para que nosotros en Cristo Jesús pudiéramos gozar de la vida eterna. No para que nosotros tomemos este tipo de cosas. Ahora, Semana Santa no es solamente esta semana. Para nosotros como pueblo cristiano, todas las semanas tienen que ser ¿qué? Semanas santas. Viernes Santo no es solamente hoy. Viernes Santo debe ser, todos los viernes deben ser santos. Domingos santos, lunes santos. Toda nuestra vida tiene que estar consagrada para Él. Porque ¿qué sirve que mucha gente se reúne hoy aparentemente para buscar de Dios, pero mañana o pasado mañana están en su pecado, están en su maldad? ¿Será que eso es lo que el Señor Jesucristo quiere? Mucha gente se está dando golpes y están flagelándose en una cantidad de cosas porque aparentemente muy espirituales. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida delante de Dios? Pero vamos a seguir, versículo 36. Y sentados le guardaban allí, es decir, lo custodiaban, le cuidaban, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Es verdad eso o no? Sí. Solo que lo pusieron de forma burlesca y la gente se burlaba, pero realmente hay una profundidad en todo esto. Verso 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y a los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Qué estaban haciendo? Estaban burlándose. Jesús estaba cumpliendo un propósito. Jesús tenía una meta.
Jesús tenía una tarea que el Padre le había encomendado y Jesús estaba terminando de hacer su tarea. Los demás estaban burlando y le estaban diciendo, a ver, usted no es que en 3 días podía derribar el templo y volverlo a edificar. A ver, hágalo. Usted no es que es el Hijo de Dios, y se burlaban. Ahora pregunta, ¿Jesús podía bajarse de esa cruz? Claro, si es que Él se subió voluntariamente. Jesús podía haber hecho cosas terribles ahí y haberlos dejado todos callados. El Padre podía haber venido por Jesús, se lo llevó y todo el mundo dice, ¿qué se hizo Jesús? Todo eso podría haber pasado, pero había que cumplirse la tarea. Tendría que morir en la cruz del Calvario, tenía que derramar su sangre, tenía que morir por nuestros pecados. Usted recuerda que en una escena anterior, cuando Pedro, precisamente el día que los van a tomar preso, Pedro saca una espada y le quita la oreja a un soldado llamado Malco. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, no hagas eso. Señor, es que no puedo, no hagas eso, yo me puedo defender solo, no te preocupes. ¿Tú no crees que yo le puedo pedir a mi Padre que me mande una legión de ángeles que me protejan y Él me las mandara? Me podría mandar en este momento 72,000 ángeles y vienen y me ayudan. O sea, tranquilo, todo eso se tiene que dar. ¿Cuánto más el Señor podría haberse bajado de esa cruz del Calvario? Pero Él no podía dejarse irritar, no podía dejarse llevar por esa presión que estaba viviendo en ese momento, porque, repito, Él tenía un plan, porque Él sabía que todo estaba bajo el control, que Dios era soberano y que sabía que tenía que permitir todo lo que Jesús estaba pasando. Verso 41. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Pregunta, ¿será que si le hubiera descendido de la cruz, hubieran creído en Él? No. El mejor ejemplo que uno encuentra en la Biblia de personas que han visto cosas grandes y no creyeron es el mismo Judas. Porque Judas estuvo con Jesús. Judas vio milagros tremendos. Judas vio el ministerio de Jesús, como Dios lo respaldaba. Y sin embargo, a pesar de haber visto tantas cosas, nunca creyó Judas. Este es un cuento cuando la gente dice, Dios, si me hace este milagro, yo me consagro a ti. Si me devuelve mi esposo, yo me consagro a ti. Si me abres una fuente de ingresos, yo me consagro a ti. No, la gente está detrás de un milagro, pero después de que obtiene el milagro, ¿es así o no que se alejan de Jesús? Es así. Jesús, aquel día que multiplicó los panes y los peces, que alimentó una cantidad de personas, vieron ese milagro tremendo. Y sin embargo, al otro día estaban detrás de Jesús y Jesús dice, ustedes no vienen porque realmente quieren estar conmigo. Ustedes vienen porque ayer llenaron sus estómagos, llenaron sus barrigas y tienen hambre otra vez. Ustedes están detrás del milagro. Y Jesús sabe, escúcheme, quienes verdaderamente le buscan de corazón y le quieren servir y quieren entregar sus vidas a Él. Y también Jesús sabe quienes están detrás de Él esperando un milagro. Pero téngalo por seguro que los milagros no es una evidencia para que la gente reciba milagros y como recibió el milagro se van a convertir al Señor. ¿Acaso en Egipto no hubo milagros? Terribles milagros. ¿Acaso en el ministerio ahí precisamente con Jesús no hubo milagros? Hubo muchísimos milagros. Y sin embargo, esa gente, yo no sé si dentro de ese grupo de personas que gritaban crucifícale, crucifícale, habrían personas que fueron sanados por Jesús. Sin embargo, recibieron el milagro y estaban gritando en contra de Jesús. Entonces, un milagro no es garantía para que una persona verdaderamente se convierta al Señor. Eso nace en el corazón. Sigamos, verso 43. Confió en Dios, libre ahora, si le quiere, escuchen, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los ladrones, aquí en esta escena, porque también la Biblia dice en el libro de Lucas que uno de los ladrones se convirtió. Entonces alguien dice, no, es que los cristianos, la Biblia se contradice, porque aquí dice que los dos ladrones lo injuriaban, pero en Lucas dice que uno de los dos decía, oiga, usted cállese. Parece que en esta escena de Mateo no se haya convertido todavía en ladrón, pero más adelante nos muestra en Lucas capítulo 23, para que usted lo mire por ahí en su casa, muestra que uno de los dos ladrones se convierte al Señor y le dice al otro, cállate, no digas eso, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, porque somos unos ladrones, pero es que este hombre no ha hecho nada. Señor, yo creo en ti, Jesús. Y tal vez fueron las personas más inteligentes, porque este hombre ahí en sus últimos momentos se arrepintió y obtuvo la salvación. Y Jesús lo voltea a mí y dice, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Fíjense que es una demostración de la misericordia y del amor. Pero vamos a seguir en la historia. Versículo 45. Y desde la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta? Recuerden que los horarios se miden desde la hora primera, ¿es cuál? Las 6 de la mañana. El calendario es diferente al nuestro. 6 de la mañana es la hora primera. En la hora sexta, es decir, al mediodía, plena luz del sol, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Es decir, ¿hasta qué horas? Muy bien. Es decir, desde las 12, escúcheme, desde las 12 hasta las 3, que estaba en plena luz del sol, se oscureció completamente. Terrible. Se oscureció. ¿Y qué pasó? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerde que ayer tocamos que esta es la agonía. Por esto Jesús sufrió en Getsemaní. No por lo que tuviera que pasar, sino por este momento. Ya había llegado el momento en que el Padre, por un momento, se iba a apartar del Hijo. Verso 47. Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama. Fíjense que la gente quiere oír lo que quiere, manipula y... No, Labat Samaktani, está llamando a Elías, ni siquiera sabe. La gente interpreta las cosas como quiere. Verso 48, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Verso 49, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entregó voluntariamente. Esa palabra entregar es el mismo día. Está la hora. Se había cumplido 3 de la tarde. Los historiadores bíblicos sabían que a las 3 de la tarde en el Antiguo Testamento era la hora de sacrificar a los corderos. No era ni a las 2 ni a las 4, justo a las 3 de la tarde era el sacrificio. Y Jesús a las 3 de la tarde dijo, está la hora, aquí. Todo Dios lo tenía planeado. Exactamente en esa fiesta de la Pascua, exactamente en esa hora, exactamente de esa manera, Dios lo tenía planificado. Y esto nos va a llevar ahorita para que estudiemos esto que pasó en la historia con Jesús, que traduce para nosotros. ¿Qué hizo Jesús con todo esto? Pero vamos a terminar aquí. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es decir, toda la gente notó que algo había pasado. Ese templo donde estaba esa cortina donde separaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, ahora eso que estaba cubierto fue quitado, se rompió esa cortina para mostrarnos y darnos un significado, y es que ahora nosotros en Cristo Jesús podemos tener comunión con Dios, que no hay absolutamente nada que nos separe. Escúchame, que tú y yo, por favor, entiéndame en esto, tú y yo no necesitamos de ningún intermediario para hablar con Dios. Durante mucho tiempo existieron intermediarios. Ahora una persona que está en Cristo Jesús puede directamente llegar al lugar santo, hablar con Dios Padre a la hora que quiera, como tiene que tener un corazón. Dice la Escritura, mire por favor, que nosotros podemos tener acceso por esa cortina, por ese velo que se rompió, esa división que solamente era exclusivo para un grupo de personas, llámese el sumo sacerdote. Ahora, con lo que Cristo hizo en ese momento, estaba reconciliando a la humanidad con el Padre, y había una paz, una comunión de Dios con el Padre. Versículo 52, y terminamos la historia para resaltar aquí lo que trae para nosotros todo eso. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Aquel día vamos a encontrar muchísimas sorpresas, porque dice la Escritura que muchos al ver dijeron, wow, es Hijo de Dios. Seguramente muchos se convirtieron. Seguramente que allá cuando estemos en la presencia de Dios vamos a encontrar al centurión. Estaba viendo y dijo, no, sí, era el Hijo de Dios. Seguramente se arrepintió, y muchos de los soldados posiblemente que estaban ahí dijeron, no, sí era el Hijo de Dios, y muchos se convirtieron, fruto de lo que pasó.
Pero vamos a ir en este segundo bloque, que es que la crucifixión de Cristo Jesús, lo que Él vivió allá en la cruz del Calvario, que está aquí en la Biblia, y que es verdad, esto no es una historia, no es una fantasía, es inspirada por el Espíritu Santo, quedó registrada aquí en los Evangelios, porque sucedió así, porque tenía que ser de esa manera, pero representa algo muy grande para nosotros. ¿Qué representa? Para demostrar por la palabra que no fue una derrota, sino que fue la más grande victoria. Hasta ese momento, desde Génesis 3, Satanás tenía la autoridad. Satanás, por causa del pecado, era el que sojuzgaba y vendió la idea durante mucho tiempo que la muerte era lo peor que podía pasar y que era el que tenía las llaves del infierno. Pero Jesús, a través de su muerte y de su resurrección, que lo veremos el próximo domingo, le quitó esa autoridad, algo que tenía autoridad sobre nosotros, que era el pecado. Porque el pecado, escúcheme, Dios no manda a nadie al infierno. Las personas solas se van al infierno por causa del pecado. El pecado es lo que condena a las personas. No es que Dios condene a las personas. De hecho, el infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Pero por causa del pecado, la persona se va al infierno. Y lo que Jesús vino a hacer acá, en esta escena que hemos analizado en esta mañana, es que Él fue a la cruz del Calvario y en esas 3 horas, de las 12 a las 3 de la tarde, Él sufrió el infierno, literal, se oscureció todo. Y toda la copa de la ira de Dios recayó sobre Jesús. La causa del pecado estaba cayendo sobre Jesús. El precio del pecado estaba cayendo sobre Jesús. Para que, escúcheme, para que los que creemos en Cristo Jesús y hemos entregado nuestra vida verdaderamente a Cristo Jesús, y si tú no lo has hecho, esta es una buena oportunidad, para que ese castigo que viene sobre el pecado recaiga sobre Cristo Jesús. Alguna persona libremente puede decir: yo no quiero, no acepto a Jesús, yo quiero vivir mi vida de cualquier manera, yo sé que con mis obras, yo sé que con mis actos yo voy a ser libre del infierno. Este es un gran error, porque la única manera para nosotros poder ser librados del infierno es a través de Cristo Jesús. Por eso, en lugar de que sea una derrota, fue la mayor victoria contra el pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, y alguien tenía que morir. O éramos nosotros o era Cristo. Por eso Cristo tuvo que morir de esa forma tan brutal, tan inhumana, para que toda la furia, toda la ira de Dios viniese sobre Él, para que tú y yo no pagáramos ese precio. Por eso, cuando dicen que es una derrota, es una mentira, es una victoria, porque a través de lo que Cristo hizo, ahora tenemos la victoria sobre el pecado, cuando estamos en Cristo Jesús. Por eso tenemos que mirar cosas bien importantes. Fue una batalla, eso que estaba librando en esas 3 horas, fue una batalla terrible, que a veces nosotros la leemos muy rápido, como tal vez lo pasamos hoy, pero hay esas 3 horas, era Jesús librando la batalla por tu vida, por mi vida, por tu salvación, por mi salvación, por nuestras almas. Y la buena noticia es que Jesús ganó esa batalla. Y lo vamos a mirar, porque la mejor demostración es la resurrección de Cristo, porque ni siquiera la muerte lo pudo vencer. Jesús resucita al 3er día para decir: la muerte que los tenía tan subyugados, el pecado que los tenía tan aplastados, como que ya no hay nada que hacer. Mire, y no importa el pecado, no importa lo que hayamos hecho. Cuando una persona se convierte a Cristo Jesús, entrega su vida a Cristo Jesús, debe, y esa es la buena noticia, que Cristo Jesús ya pagó por tu pecado, ya pagó por tu maldad. Y cuando Cristo muere y derrama su sangre, está limpiándonos de todo pecado. Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habrá limpieza de pecado. Por eso Jesús tuvo que morir de esa manera y derramar hasta su última gota de sangre para borrar nuestros pecados y para que nosotros en Cristo Jesús tuviésemos la victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso es una victoria. Y el mejor ejemplo lo encontramos en la Biblia. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. El apóstol Pablo, que logra entender la victoria que Cristo ganó por nosotros, dice ahora la Escritura, Romanos 3, 24 y 25:
siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es la palabra justificación? Ustedes yo creo que la saben. Declarados completamente limpios, escúcheme, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Esta es una buena noticia o no? Claro, porque todos hemos pecado, ¿o no? La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos de la gracia de Dios. Pero por lo que Cristo hizo por nosotros, ahora, escúcheme por favor, cuando el Padre nos voltea a mirar a nosotros, no ve nuestro pecado, sino que ve a Jesucristo en la cruz del Calvario, que ya pagó ese precio. Y una deuda solamente se paga una vez. Una deuda no se puede pagar dos veces, una sola vez. Y esta deuda, para los que estamos en Cristo Jesús, ya Él la pagó por nosotros. Eso es una buena noticia. Y entonces delante del Padre, ahora, escúcheme, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que es ¿en quién? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿hemos fallado? Sí. ¿Nos hemos equivocado? Sí. ¿Hemos pecado? Sí. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, el Señor, por la fe en Él, borra todos nuestros pecados y nos ve como si nunca hubiésemos cometido ningún pecado. A través de ese derramamiento de la sangre de Cristo, diga conmigo, todos los pecados son borrados. Pero paremos aquí un momentito. Revisa cómo está tu vida hoy. Revisa si verdaderamente tú has entregado tu vida a Cristo Jesús. Si no la has entregado, mire, tú no vienes acá para ser señalado, juzgado, no. Porque el único es Cristo. Y Él no vino a condenar, sino vino a traernos la salvación. Si tú dices hoy, tú que me escuchas acá, tal vez a través de Facebook o de alguna de las redes sociales, tú que estás acá, si tú dices, yo honestamente no he entregado mi vida a Cristo Jesús, yo sé que soy un pecador, sé que soy una pecadora. Si tú hoy te arrepientes de tu pecado, te arrepientes de tu maldad, crees en lo que Cristo hizo, en ese sacrificio, crees que a través de lo que Cristo hizo por ti y por mí, Él borra los pecados, tú le puedes decir hoy, Señor, yo me arrepiento, pero es un arrepentimiento como el de Pedro, no como el de Judas. Es un arrepentimiento sincero diciendo, Señor, perdóname porque te fallé, me equivoqué, pequé. No importa cuál haya sido el pecado, no importa qué tan grande haya sido ese pecado, qué tan delicado ha sido ese pecado. La sangre de Cristo puede borrar todos los pecados. ¿Ustedes lo pueden creer? Esa es una buena noticia, todos los pecados. Ese bulto de pecados que ya no soportamos, que sabemos que hemos fallado, que conscientemente sabemos que estamos viviendo mal delante de Dios. Pero hoy el Señor extiende su gracia. Recuerda ahí, aquí está la gracia hoy. Así como aquel gobernador dijo, hoy es día de gracia. ¿A quién quiere que soltemos? Hoy el Señor dice, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la gracia. No importa lo que hayamos hecho, pero si confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Es importante esto, mis amados. Por eso Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, es un pasaje que seguramente tú conoces, dice que no hay condenación para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que los que no están en Cristo Jesús van a tener condenación. Pero los que estamos en Cristo Jesús no tenemos condenación. Tú decides, mis amados y amadas, tú decides cuál camino sigues viviendo. Si el camino de estar con Cristo Jesús, y estoy hablando de Cristo Jesús, no de una religión, no de una denominación, no de una iglesia, no de seguir un pastor, sino que tú sigas a Cristo Jesús. Si tú estás con Cristo Jesús, no habrá ninguna condenación para tu vida. Pero si tú dices, no, yo quiero seguir viviendo mi vida de cualquier manera, tienes que entonces, así como quieres vivir de esa manera, debes saber que hay unas consecuencias y son eternas. La vida es eterna. Siempre la vida será eterna. Lo que pasa es que uno decide para dónde se va eternamente. Si se va para el cielo con Cristo Jesús o se va a condenación eterna para el infierno. Es decisión de cada uno. Ahora, ¿qué más ganó Cristo Jesús? Para aquellos que dicen que fue la mayor derrota y que estamos diciendo por la palabra que ha sido la mayor bendición. En el libro de Mateo, capítulo 27, verso 51, hemos leído que el velo se rasgó. Eso nos demuestra que la historia
del mundo, de la humanidad, se dividió en dos: antes de Cristo y después de Cristo. La historia, escúchame, la historia de tu vida se puede dividir hoy: antes de Cristo o después de Cristo. Si tú dices, yo me acojo a esto que estoy escuchando hoy y entrego mi vida a Cristo Jesús, la Biblia dice que las cosas viejas que pasaron, que todas de aquí en adelante son hechas que nuevas. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Y cuando se rasga ese velo, es diciendo, yo quiero dividir, yo quiero quitar esa separación, porque por causa del pecado estábamos separados de Dios. Y el que está a su lado, el pecado nos divide, el pecado nos aleja de Dios. Y Jesús, en la victoria en la cruz del Calvario, lo que vino a traernos fue esa reconciliación con el Padre, esa unión, esa paz. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Es la paz que tú sientes cuando estás bien con Dios, como también la situación cuando tú sabes que estás mal con Dios y aparentemente te ves muy bien, pero por dentro tú sabes que le estás fallando a Dios. Por dentro tú sabes que estás mal delante de Dios. Por dentro tú sabes que estás pecando, que hay un maldito pecado oculto que no te deja en paz, y eso te quita la paz y eso te envejece. Pero cuando tú confiesas el pecado, cuando tú dices, Señor, ya, yo declaro que soy un hijo tuyo, tú vas a ver cómo la paz de Dios viene a tu corazón. Y eso fue lo que vino a traer, porque Cristo vino a colocar ese puente para volvernos a unir, porque estamos alejados de Dios. Y la cruz, que era una maldición, a través de Cristo Jesús fue la mayor bendición para nosotros, porque nos ha conectado ahora con el Padre nuevamente. Entonces es importante poder entender todo esto. Y por último, mis amados, cuando nosotros pecamos, cada vez que tú y yo pecamos, el diablo tiene argumentos, porque el diablo sabe y conoce legalidad también, porque sabe que Dios es legal y que cuando una persona está en pecado, así pueda hacer lo que sea, el diablo dice, pero es que está en pecado, y como está en pecado, me pertenece. Y el diablo tiene autoridad. Y Dios, que es legal, dice, sí, yo soy, ahí no puedo hacer yo nada, ahí no puedo hacer nada. Y el diablo durante mucho tiempo tuvo autoridad. Y el diablo durante mucho tiempo ha tenido autoridad. Y si tú estás fallando, tú estás en pecado, el diablo dice, sí, ella puede ir a la iglesia, él puede ir a la iglesia, pero está pecando. Sí, y entonces el diablo tiene autoridad ahí. Y una de las cosas que ganó, que lo dejó escrito el apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13 en adelante, para que tú lo resaltes hasta el versículo 15. Si estás en tu Biblia, tienes que tener marcado este pasaje, porque es el pasaje que le quita la autoridad a Satanás. El pasaje donde Satanás sacaba mucho pecho y decía, yo tengo la autoridad sobre ellos, pero Cristo viene y le quita esa autoridad que tenía sobre cada uno de nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante: y a vosotros, estando muertos en pecado, escúcheme, porque el pecado trae muerte, y nosotros sin Cristo estábamos muertos. Pueda que tú siguieras caminando físicamente, pero espiritualmente estás muerto. Pero tú sabes que estás mal delante de Dios, y la paga del pecado es muerte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, así en esa condición, escúchenme por favor, dice la palabra, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados dice la Biblia? Todos. Cuando tú vas delante de Dios y le pides perdón, el Señor, dice la Escritura, que nos perdona todos los pecados. Así vivíamos antes de conocer este mensaje, así vivíamos antes de conocer a Cristo Jesús. Pero escuche lo que dice la palabra: y os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Pero noten por favor, verso 14, anulando que el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era ¿qué? Contraria. Todos los argumentos de Satanás: es un adúltero, es un mentiroso, es un ladrón, y todos eran argumentos que tenían peso, y ese pecado nos estaba condenando. Pero viene Jesús, y cuando en esos 3 días que Él está allá y desciende a las profundidades, le está quitando los argumentos. Eran facturas, escúchenme por favor, facturas que estaban por pagar. El pecado es como si fuera una factura, y Jesús, cuando viene y cuando va a la cruz del Calvario, Él toma todas nuestras facturas y las clava en la cruz del Calvario.
Y cuando baja, le está diciendo, tome, esas facturas han sido pagadas por mi sangre. Y escuche lo que dice la palabra, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, ¿y qué? Clavándola en ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principales, o a los principados, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. ¿Será que la cruz es victoria o no? ¿Será que la cruz es una señal de derrota o de... Yo no sé este hombre cómo va a decir que la mayor derrota de Jesús fue la cruz, cuando aquí encontramos que es la mayor bendición, el mayor triunfo. Y escúcheme, cuando uno logra entender este mensaje en profundidad, uno decide a partir de hoy si sigue viviendo en derrota o caminamos en la victoria que Cristo ganó por nosotros. Tú decides. Mi consejo hoy, para terminar, es toma la mejor decisión. No sigamos viviendo, no sigas viviendo en ese pecado, en esa maldad. Acepta, toma esa buena noticia, como hemos venido estudiando por acá, esa buena noticia, ese mensaje, que esa batalla ya fue ganada. Y esa es la buena noticia. Y esa es la buena noticia que Dios te trae hoy para ti, que no importa cómo estés, si tú entregas tu vida sinceramente, de corazón, no porque repita una oración, sino porque tú dices, yo quiero tomar una decisión en mi vida seria. Yo no quiero buscar una religión. Yo estoy cansado de religiones. Estoy cansado de manipulaciones. Yo quiero tener una relación personal con Dios. Ahora quiero entender lo que Cristo hizo y darle gracias a Cristo por haber muerto en la cruz del Calvario. Para que esa culpabilidad, ese cargo de conciencia, ese remordimiento, eso que lo hace uno sentir mal, no, yo sé que estoy mal y que me veo bien aparentemente y me río y lo demás, pero por dentro sé que estoy en pecado. Pero si nosotros confesamos ese pecado, el Señor dice que fue a la cruz del Calvario y clavó toda el acta de toda la lista de los pecados desde que nacimos hasta el día de hoy. Esa lista la tenía Satanás como argumento contra nosotros, y Cristo dice, quito esa lista, la rompo, ya no tiene ningún sentido, borro todo eso. Y es como si el Señor a partir de este momento nos entregara un libro en blanco diciendo, no te preocupes por todo lo que pasó, ya eso fue pagado, esta deuda ya fue pagada. Toma, comienza nuevamente tu vida. Tú y yo decidimos cómo vamos a seguir esta vida. Si seguimos acumulando y otra vez volver a llenarla de pecados, le decimos, Señor, queremos vivir para ti, queremos consagrarnos para ti. Eso y muchísimo más fue lo que Cristo hizo por nosotros. Aquel día que estaban allá celebrando y que mientras que las huestes de maldad se burlaban y se escarnecían y todos hacían mofa de Jesús, Jesús estaba pagando ese precio por nosotros, librando esa batalla para que nosotros estemos en victoria a partir de ahora. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden agradecer al Señor? Denle ese aplauso al Señor. Gracias, Señor. Y como ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo Jesús, por lo que Él hizo, mis amados, consejo final, no te dejes señalar de nadie, no te dejes acusar de nadie. Éramos, pero ya no somos. Pero ¿qué me viene a hablar usted si usted era un borracho? Era un borracho. Es que conocí a Cristo, Cristo me perdonó, yo soy diferente. Usted es un adúltero. Era. Pero conocí a Cristo y Cristo me perdonó. Ahora, mire lo que dice Romanos 8:33, no abran sus Biblias, solamente lo leo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo. Dios es el que justifica. Entonces, tranquilos, que nadie te señale, que nadie te juzgue, que nadie te condene, que ahora tú puedas decir, yo quiero vivir en esa paz que solamente Cristo puede dar. Y fue cuando Jesús, y toma sentido esa palabra, dice que Él da la paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Es la tranquilidad, mis amados. La mayor paz, la mayor felicidad es saber que estamos bien con Dios. Mientras tú sepas que estás bien con Dios, no te preocupes, porque lo demás va a ser añadidura. Y se cumple la palabra que Jesús dijo ahí en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. Así que nosotros a partir de ahora no vamos a buscar la añadidura. Busquemos una buena relación con Dios, una relación personal con Él, y el resto no te preocupes, que va a llegar. Si Cristo hizo lo más grande en la cruz del Calvario, lo otro, tranquilos. Si ganó ese precio tan alto, ese premio tan grande para nosotros, que fue la salvación, la vida eterna, lo demás el Señor nos lo va a dar por añadidura. Amén.
Ponte sobre tus pies, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Digámosle, Padre, gracias por ese precio tan alto que tú pagaste en la cruz del Calvario. Y que seguramente en la próxima reunión tú vas a confirmar esa victoria, Señor, mostrándonos la resurrección, que ni siquiera la muerte te pudo detener, ni siquiera la muerte te pudo frenar. Gracias, precioso Jesús, porque hemos hoy revisado este capítulo 27 del libro de Mateo, donde nos da una descripción de todo lo que tú pasaste. Pero no solamente para que nosotros podamos hoy recordar, sino para que le podamos dar el valor de lo que tú hiciste por nosotros. Al escuchar un mensaje como este, Señor, nuestra vida tiene que cambiar, porque ya no seremos los mismos, Dios. Porque esa buena noticia que nos ha llegado hoy, que esa batalla que libró Cristo Jesús por nosotros fue ganada y que la victoria nos pertenece a nosotros. Por eso, a partir de este momento, Señor, queremos de una vida diferente, que este no ha sido un mensaje más, sino que sea el mensaje que cambie nuestras vidas. Que así como en aquel momento el velo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrándonos que la salvación viene de arriba para abajo, que no es lo que nosotros hagamos, no es de abajo para arriba, no es lo que yo haga para tener una relación con Dios, sino que tú en tu misericordia, dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, esa palabra tiene mucho sentido. Hoy tus hijos que han recibido esta palabra, Dios, yo te pido que tú honres la fe de ellos y que puedan estar en paz y tranquilos, porque tú viniste hace más de 2000 años a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, y que ahora, por causa de lo que Cristo hizo, somos aceptos delante del Padre, y que ya no ve nuestros pecados, ya no ve nuestra maldad, ya no ve lo que hicimos horas atrás, años atrás, sino que ahora ve que nuestra vida está enfocada en Cristo Jesús, que hemos puesto la fe en Cristo Jesús, la fe en lo que Él hizo, y por esa fe nosotros hemos sido perdonados y hemos alcanzado la vida eterna. Te damos muchas gracias, precioso Jesús, por lo que tú hiciste con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos.